Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu yare wa kwek kaks purana inhana waya tu yare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no man líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu traya tawakas purana inhana waya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamuy, Macamuy, Guaymahiranchi, Puchonca y Spurana. Muricas Mahana, Master Piete EPS Ikat Anas Guayú, Buena Hirengia, ellos can Spura, Anari Rajuchon Hure Ruiguaya. Hiakan, Otawayakan, Achaha Hirashuakua y Paspurana. El tema de la semana. Hehoru, tu putuhan hat karau, so semana katu. En la EPS indígena Anas Guayú nos interesa la salud de todos. Por eso hablemos sobre la importancia de la higiene de manos. La pandemia del COVID-19 nos enseñó que lavar las manos salva la vida y debe seguir siendo un hábito en nuestro diario vivir. Nos acompaña Carmen Gil. Ella es enfermera, especialista en auditoría y epidemiología y jefe de salud pública de Anas Guayú. Watamar pushwa anaya utsehoro so kaikate hapa intente puts que suluta ahora que puts otras tuma te asha waka tioto costuma Anas Guayú EPSI anaya utsehoro so kaikate asha me sopna tu ureka ta imahira waka que hamun so que so huikashika to te kaikate asha shwe sopna tu ureka sna inseitane unika ispura tsulu makat pushwa le mauria Kamun, hijas me tuve que la hapo, soto hain una jotare, hombre usataka en que sea, catengo, watahari, catako, anacas chicken, night, mahiran, uren, naeka, yatawa, hiran, whenever Nakupushua, Kamun, two hijas ne ero warraitins, porque I cat push ebner wanting, uren, wahap, uren, wakwat, to wine, mahiran, wanepi. So I cat no one Carmen Hill, when an enfermer, te acoma squat, but I tawakat, en Houre, Ayuri, Yasuru, EPS Ica, Anas Guayú. ¿Por qué se celebra un Día Mundial de la Higiene de Manos? Para que aquí rajamente enfermera que se guatamat. Amos seneucana que te caicats pura suatna hatente ure que ta imagirawa que solo macats bushuaya. Como todos los años, el 5 de mayo celebramos el Día Mundial de la Higiene de Manos para movilizar a todas las personas de todo el mundo para aumentar la adherencia a la higiene de las manos, sobre todo en los centros de salud, protegiendo así a los trabajadores de la salud y a los pacientes de las infecciones. El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamamiento para concienciar a la población de que un poco de agua y jabón puede salvar muchas vidas. Este día quiere servir como recordatorio de la importancia de esta práctica. El Día Mundial de la Higiene de Manos se celebra para crear conciencia sobre la importancia de mantener las manos limpias, para prevenir la propagación de enfermedades. Lavarse las manos con frecuencia es una forma sencilla y efectiva de prevenir la transmisión de virus y bacterias que pueden causar enfermedades. Este día también es una oportunidad para recordar a las personas la importancia de la higiene de manos y promover de esta manera prácticas saludables en todo el mundo.
Anure gente enfermera que si paje hoto para hat karasakira. Sashin so te harrai wai que skari kashika mayos pura huyaka pushware senekum que pura ai mahira wa pura ure hapo o to una hiranami wayuka na pushwa sulu makas pushwa sene maka kirai hanai na eskamun skahete ure karakua ipo kasto wayu stuma ai mahirawa. Na pura na etashi que sulu der herle que pushwa ure inten hap wane win ma wane yot chon wani pachon hawon kasto wayu untum ka hai mahira ure hap suri kirashina te pichkana nai mahnor ne kira hanore sena urei hanai nai suri nai tan kasi arruts na wararu te na hap kam ke chikhena pa ne pette ne kas mare kali pushwa oto soi nai sulu makas pushwa na moi na pushwa no wayu kana irusne tar ho kor hap anas ai mahiras wayu suri suara ka hangwanur sanki we mare kali pushwa stuma otam sito roho ka hap wanepi mohos ka pure ma pure sar wai rin pure chikhe ai rakasas pushwa washiten wa una pa ota ai mahirashi wayu suri ehen wanur yare ke wapan sa chikana no sahape kanani to wanur ke worhoma te wahap ai mahirashi wayu suri oto wanur howut karma unia sanki wayu pushwa he has na ure hap ai mahirapa anena hiya wai merkas hirakat sanaihe urersia namen wayugan sulu makat pushwa musanai te enfermera. Nos encontramos en pico de enfermedades respiratorias que aumentan con las lluvias. Alerta síntomas como aumento de la frecuencia respiratoria, si se hunden las costillas al respirar, presencia de ruidos extraños o silbidos en el pecho, falta de apetito y vómito. Se recomienda evitar el contacto con personas con gripas y los enfermos deben usar tapaboca. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Mauria, pasana en Shima, Wesenei, Shunui, Watasari, Sotohai, Jaime Hirapa, Wanepi, Otashari. Que es mi mauria que se tirto huya que ahora casa en que guayo nosotros hay y ya que nadie me que cacuare mai hay en ese sana de hay o tamsia sabatore huap se en ese sana de hay se me acabó que irán nem que irán Uruguay y me caña río tajeter no ven en que yo no es que o tan acá yo no es que cher heshiwani. ¿Cómo impacta la salud en no tener una adecuada higiene de manos? Bueno, Sakira Carmoima. Hamus tu wanuru kalir wamuinka no horir urein wahap no horir wain mahiran hamen waistuma. La falta de higiene de manos puede tener un impacto negativo en la salud de las personas. Esto se debe a que nuestras manos están expuestas a una cantidad grande de gérmenes y bacterias en nuestro entorno diario. Y si no nos lavamos las manos regularmente, podemos transferir estos gérmenes a nuestro cuerpo y propagar enfermedades. Hay múltiples razones. El lavado de manos salva vidas. Es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones y hace parte de las recomendaciones en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, una de las principales amenazas para la salud pública con las que se enfrentan. Los estudios han demostrado que lavarse las manos puede prevenir de 1 de cada 3 enfermedades diarreicas y 1 de cada 5 enfermedades respiratorias, como es el resfriado o la influenza. El lavado de manos puede evitar enfermedades que matan a millones de niños y niñas cada año. El lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades diarreicas y neumonías, que juntas son responsables de la mayoría de muertes infantiles. Anore seneko te enfermer que si petra sakiraka. Man kan no horir wain mahiran. Wattahari wanur houtkat anta karwanai man. Sasit chi waya wane werwakua man kan horir wain mahin horu uren wahap. Skahamoin tu wahap kat waitan epenari ne waya es por waitan shi wawaru es por wapan ka se este chikana hapo. Kahamoin alus wattasari ka siarruts ta hapo ka haka kuren hitenshia. Suri suara kan watarupna ottaware rupna. Hei haka man wattasari kasa pura anakara pura worhon wahap. Skahamoin mayuri we para. Worhuri wahap ka tok chi westuma. Wan kas Maria para sat no hotsen kohutu in torhowa ka hap. Otta apari rehes wattahari ayuri stuma. Otta kas yarruts we petaka apari rehes ketara. Makaka wakin stick mushiaka. Kahamoin shishiau tentinsa wayu wattasari ari huna mareka ri harap nasulumaka pushwa.
ture karahapu ay mahirawa sori nohor yarrut tu wahapka hoshi wes por wanu de ekene hout katsanken wayu hokta katsan te picho hokta katsan mleu nohor buren tu wahapka antes wanu de makat katre iha makat katro ushua makat katra ono hokot skamoy eshwe no hon shonurin nehetre wepetre wahap nohor wasta esa chikana hosopash yaras nain te kachuer kasna wani casa nain pich harap nair wepetre ha ka woron wahap ay mahirashi way wanepi turia mayenwa way mahwachon way mahwaya no weskira hinaya que pura naste gente purero tu wanepi. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. ¿Dónde se crían los mosquitos? En cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra en la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado de nariz, encías y diarrea, usted debe acudir al médico inmediatamente. Por eso es muy importante fortalecer las medidas de prevención, como tapar los recipientes con agua, lavar las albercas, eliminar las llantas, usar repelentes y cambiar regularmente el agua de los floreros y bebedero de los animales. EPS Indígena Nasguayú, juntos gestionamos salud. Tudengika wane ayuri antirus tumamei hari wasain optamasisha epiha suru banatraya arai yanta ke laira tanque marraja ines pa banatuetieka tu yares pro watu haisa antisma tu apu amio ais nore wayus tuma ais nki ais nariru pana kashas ni chiru pana masun wale moyo wana swasantu dia ekaichi are ayuri stumatia hirahera matamare no ichacha hui piaru mas sanik tu EPSI anas wayuma. ¿Cuáles son las recomendaciones o mejor ventajas de un buen lavado de manos? Chiru hat karasakira somos hijos de enfermera. Casa puch anas pura ay mahirawa wayus pura anakarmai suru ure rehapu wanepi kamu intanakuwa puna mahirayana. Lavarse las manos regularmente es una de las mejores maneras de eliminar los microbios, evitar enfermarse y prevenir la propagación de microbios a otras personas. En las instituciones de salud, las infecciones asociadas a la atención en salud son indicadores de calidad. Si su tasa es alta, será considerada como una institución no eficiente, por lo que la higiene de manos es la medida que favorece que éstas disminuyan considerablemente. En resumen, la falta de higiene de manos puede aumentar el riesgo de infecciones y enfermedades, lo que puede tener un impacto negativo en la salud de las personas. Es importante lavarse las manos regularmente para prevenir la propagación de gérmenes y proteger nuestra salud. Chiru at karasaki rasmun holu anusaniki. Tai mahirawa ka wanepi anas. Ototorohoa karahapu wanepi wane ai mahirawa mure ushata mai akat watta sari kasiarut senai he wahap senai he watana pushwa. Masa senai rehna nai suru na terhere kas pushwa. Urer mai kasas pushwa notus kasan holu awara ka nai ken wayu arut ka kana chamonya. Otashia anas rots kuatpa. Otamsi nohorle pansan skuat pon kasuru terhere ka yarutre awara ka tu wanure kariru sankin wayu mare karia o tapari rasna anaka na kuat pureros kamus pureros na kuat patia rutaka hei hasa se mai ure ana o tamure uswanepia te anakat urekat amuro istu wanure kat awara ka hasta yuri kariru mun ka ure way wanepia surya hoho way puras ka hamai hoy mai na te pitch kana na raira yu chen kana ha ka ure hana inaya wanepia watuma wai mahin tu pia pa wai mahin wakuai pa o tatu maria para satumana ka para Surya suara kahan wanur wanken wan mahira wahap wanepi musta enfermer kuamun sok kaikat. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki, también a nuestra invitada en el día de hoy y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anasguayú.
Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya watsiholu sau hapa ipenteputs que traen mahawaka hapa pan eyu ashi achon te pitch pushwa hai mahirapa huruguri hap ure kuai po wanepi que hamoin watasari wanuri hotka wapetta que ruaitaga la chikun wahap otowaya anen wai mahiral cachero shi pahetamna que ruamoin na tumna ari una raha que na sauto ureka ne reit panche surup no tayatare que pushwa anaya watsau holu tra enfermera que Carmen Gil sau hotosanai que kaskus que wamoin sa watamat por wai mahirahine por anai hanai waya. Hete ha sau hia que no tawayakan acha hira shwa por ana.